Bueno, nos metemos en otro de los temas de actualidad. La pandemia nos lleva a veces la mirada al tema estrictamente sanitario, pero también está allí el tema económico que emerge de forma seguida, ¿no? Con todas las consecuencias que ha tenido. Y en este contexto es que el Instituto Cuesta Duarte ha publicado un nuevo estudio sobre el impacto de la política salarial, la institucionalidad laboral y también la desigualdad laboral en el periodo 2001-2020. Para conocer este informe y profundizar sobre sus detalles, recibimos a Bruno Giometti, economista del Instituto Cuesta Duarte. Bienvenido. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál ha sido el objetivo en este contexto tan particular donde el golpe que significó la pandemia, pero también las negociaciones del Consejo de Salarios que ya se están cerrando, bueno, han puesto el tema en el tapete, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué aporte hace en este contexto de coyuntura este informe que lleva 20 años? Bien, es un documento que continúa una serie de trabajos que hemos hecho durante todo el año pasado. En particular en diciembre, yendo más a la coyuntura, publicamos un documento de análisis de los resultados de la 9ª ronda de Consejo de Salarios en el sector privado, que está disponible también en la web del Instituto y que profundiza con bastante detalle en lo que es más la coyuntura salarial. Publicamos trimestralmente también análisis que hacen a la evolución del salario en forma más cotidiana, digamos. Y este análisis que hicimos es más de mediano plazo, abarca los últimos 20 años y la idea un poco es ver cómo impacta la política salarial, o sea, el modelo de fijación de los salarios y la política de cada gobierno, digamos, en cada momento del tiempo sobre los salarios en la desigualdad general de ingresos. Esa es un poco la idea, ver cómo las distintas políticas que llevan adelante los gobiernos, ya sea la existencia de consejos de salarios o no, y dentro de la existencia de consejos de salarios, las políticas específicas que se implementan allí, por ejemplo, expresadas en las pautas salariales en cada momento, en la evolución del salario mínimo nacional, cómo eso tiene distintos impactos sobre la desigualdad salarial, primero, que es el impacto más directo, y eso sobre la desigualdad de ingresos en general, en el entendido de que el salario es el principal ingreso de los hogares uruguayos y por ende la desigualdad en general está muy determinada por lo que sucede con los salarios. Y justamente en ese periodo ha habido políticas muy diversas en cuanto a ese tema. ¿Cuál ha sido, por lo menos a grandes rasgos, la conclusión? Bien, claramente hasta 2005 es un periodo diferenciado, dado que hasta en ese marco no había consejos de salarios. Y tuvimos la crisis del 2002. Fue además. En el marco de la crisis del 2002, que fue una recesión además más larga. Tampoco hubo una política de incremento del salario mínimo nacional. El salario mínimo todos los años se ajustaba por debajo de la inflación en ese periodo. Y bueno, lo que comprobamos ahí es que la variación del salario real, que obviamente fue a la baja en ese periodo, tuvo un sesgo regresivo. O sea, los salarios y los ingresos en general de las personas que tenían ingresos ya más bajos disminuyeron más, ¿sí? que los ingresos de las personas que tenían ingresos medios y altos. O sea, eso, digamos que doblemente los trabajadores de ingresos más bajos en ese marco tuvieron un perjuicio. Primero, como tú decías, por la crisis que generó una rebaja generalizada de los ingresos, pero además fue una rebaja regresiva, o sea, que impactó de forma más negativa sobre las personas que ya tenían ingresos más bajos. Y bueno, creemos que eso tuvo que ver con que no había una institucionalidad fuerte en el mercado de trabajo, no se convocaban en los consejos de salarios, que de alguna forma podría haber ayudado a ordenar por lo menos la disminución de ingresos que se produjo en ese periodo. Posteriormente a 2005 y hasta el día de hoy los consejos de salarios funcionan y lo que detectamos es que hay distintos momentos, digamos, de política salarial en ese periodo de 15 años y encontramos que donde hubo políticas salariales más orientadas, digamos, de forma más directa, más activa hacia el crecimiento de los salarios más bajos y particularmente el salario mínimo, eso tiene un correlato directo con los años en que hubo caída de la desigualdad. O sea, entre 2008 y 2012, que son los años en que hay una caída de la desigualdad pronunciada en Uruguay, además de que se implementaron otras políticas, la política salarial estuvo orientada en esa dirección. El salario mínimo en esos años aumentaba 20-25% al año, o sea, muy por encima de la inflación, como forma de tirar hacia arriba, digamos, los ingresos más bajos.
y también los salarios calificados como sumergidos en cada momento tenían una política diferencial de incremento en esos años, o sea que impactó en la desigualdad. Subir en mayor medida los salarios más bajos y no en esa misma medida los más altos, mejoró la distribución y mejoró la igualdad salarial. Exacto, eso que es bastante intuitivo, digamos, comprobamos con los datos que fue así y particularmente el ejemplo de esos años 2008 a 2013, que son lo que llamó la tercera y cuarta ronda de consejos de salarios, si empezamos a contar de 2005, que fue el restablecimiento de los consejos de salarios, claramente hubo ese resultado. ¿Y qué impacto ha tenido esto en la economía? Lo pregunto porque un día sí y otro también, desde el sector empresarial se señala que subir demasiado los sueldos o bueno, cómo se venía negociando en los consejos de salario, atentaba contra la vida y las ganancias de las empresas, ¿no? Menos ganancia, menos crecimiento, voy a cerrar, no me conviene tener empleo menos, ¿no? ¿Ha tenido un correlato en los datos eso? Es decir, ¿eso favoreció a los trabajadores pero fue en detrimento del crecimiento general de la economía? En esos años claramente no. Claramente se pudo compatibilizar un crecimiento de los salarios general, un crecimiento más pronunciado de los salarios bajos y además fueron años en que hubo un desempleo muy bajo y que hubo una actividad económica muy dinámica, digamos, no fue en detrimento de las ganancias. El contexto internacional era favorable. Claramente la economía estaba en un momento distinto al que, por ejemplo, hubo unos años después o al que podemos estar ahora, que también hay que tenerlo presente. Pero esa era mi pregunta, ¿qué pasa con la influencia del contexto internacional? Porque en 2008, por ejemplo, también hubo una crisis internacional que tú decías que de todas formas aquí, en los resultados de este estudio, en principio no se habría visto reflejada. ¿Qué tanto impacto ha tenido? Sí, esa crisis fue bastante peculiar porque tuvo su epicentro en Estados Unidos, después se extendió a Europa, pero en realidad los países llamados emergentes, dentro de los cuales está Uruguay, el impacto no fue tan relevante porque bueno, la demanda por el lado de los países asiáticos siguió siendo importante y no, salvo en el 2009 que hubo una desaceleración, después en 2010, 2011 la economía siguió digamos, con una buena dinámica y eso posibilitó, obviamente, junto con una política salarial activa, mejorar tanto los salarios en general como la distribución del ingreso en particular, como veníamos diciendo. En 2016 aproximadamente esa tendencia cambió y desde entonces el empleo ha sido una preocupación fundamental del gobierno del momento. Recuerdo, ¿no?, al ministro Astori expresando eso y continúa haciéndolo, ¿no?, más allá del tema pandemia. ¿Qué pasó con ese cambio y de alguna manera pudo haber tenido consecuencias justamente en esa tensión del sistema al seguir aumentando el salario mínimo y los más bajos? Sí, en realidad esa gran mejora distributiva está localizada más o menos hasta 2013. En realidad después el salario real, si bien siguió aumentando, lo hizo a un ritmo mucho más moderado, ¿sí?, un poco en búsqueda de proteger principalmente el factor del empleo. El desempleo igual subió en esos años, pero el salario nosotros pensamos que no fue, digamos, la causa del aumento de desempleo que hubo en los años 2015, 2016, sino que fue más que nada, bueno, el cambio del contexto internacional, algunos problemas estructurales que tiene la economía uruguaya, pero en realidad no fue que hubo un aumento desmesurado de los salarios, que en realidad después de 2013 básicamente crecieron al mismo ritmo que crecía la economía, o sea que no hubo digamos, algo que se haya ido la mano por ese lado y bueno, eso fue lo que tuvimos hasta 2019 y bueno, también distinto el escenario es a partir de 2020 con la llegada de la pandemia y bueno, ahí tenemos también. Eso, con respecto a estos últimos años y el impacto de la emergencia sanitaria, ¿qué fue lo que dibujó este resultado? Bueno, ahí si bien es algo más reciente y no lo abordamos específicamente en este documento y sí en otros documentos más de coyuntura, digamos, lo que decimos es que, bueno, en 2020, con lo que fue la gran caída del PBI uruguayo, digamos, era bastante evidente que iba a haber una caída general de los ingresos y una caída de los salarios que acompañó esa fuerte disminución de la actividad. Y lo que nosotros fuimos muy críticos es con los lineamientos que plantea el gobierno para, digamos, la recuperación en este año que pasó, 2021, y los años siguientes, que vemos que hay un desfasaje entre lo que está haciendo el ritmo de recuperación de la economía, más allá de que es incierto y depende de un montón de factores que son
que tienen alto grado de incertidumbre, que está desfasada ese ritmo de recuperación que viene siendo importante con la recuperación de los salarios que viene siendo mucho más lenta. Y bueno, creemos que en 2021, 2022, de acuerdo a las proyecciones que tenemos, puede haber un aumento de la desigualdad en el sentido de que aumente más otro tipo de ingresos, como los ingresos de capital, que los ingresos salariales que están creciendo de forma... En 2021, por ejemplo, no crecieron, sino que disminuyeron, a pesar de que la economía ya tiene un repunte muy importante respecto al año anterior. Y 2022 prevemos lo mismo, un salario... Claro, es previsión porque en realidad este análisis todavía no abarca y tampoco esta última ronda. Exacto. En realidad 2021 lo que tenemos es los primeros 3 trimestres del PBI y algunas estimaciones del cuarto que marcarían una expansión de la economía del entorno del 4%, y en cuanto al salario, una caída de más o menos el 2% que se acumula la caída que hubo en 2020. O sea, podríamos decir en 2020 era esperable que el salario cayera, dado que la economía tuvo una caída importante. Ahora en 2021, con la economía ya en recuperación, nosotros aspirábamos a que el salario, al igual que el empleo, acompañara esa recuperación, pero bueno, un poco la política salarial lo que parece llevar es que recién a fines de 2022 y en el primer semestre de 2023 se empiece a recuperar lo perdido en la pandemia, y tenemos el compromiso del gobierno de que en 2025 se recuperaría el nivel de salario real de antes de la pandemia, pero creemos que puede ser insuficiente, digamos, en comparación con la evolución de otros ingresos que están teniendo otros actores de la economía. Desde el instituto, ¿hay un análisis de que esta pérdida de salario podría tener un efecto más positivo en la creación de puestos de trabajo, que, bueno, continúa siendo la gran preocupación? Sí, ahí hay varias cuestiones que a veces van en sentido contrario, y hay que ver cuál efecto puede tener más peso. Por un lado, la caída, el salario es un costo para las empresas, entonces uno intuitivamente tiende a decir, bueno, si las empresas tienen costos más bajos, van a generar más empleo porque les resulta más rentable contratar personal porque es más barato. Eso genera un efecto que puede ser, entre comillas, positivo para el empleo por ese lado, pero también hay que tener en cuenta que el salario es el principal factor del consumo interno, que a su vez es el principal factor de la actividad económica. O sea, el consumo interno, el consumo del sector privado, de los trabajadores, de los jubilados, de los hogares, es más o menos el 70% del PBI. Entonces, si nosotros bajamos los salarios con el objetivo de crear empleo, también podemos estar perjudicando el consumo y todas aquellas empresas que, digamos, viven del consumo interno y de las compras que hacen los trabajadores, los asalariados y los jubilados, que si bien no son asalariados, su ingreso se ajusta de forma directa por el índice medio de salarios, que por ejemplo ahora en enero de 2022, como el salario promedio en el 2021 evolucionó por debajo de la inflación, el ajuste de los jubilados para todo 2022 va a estar por debajo de la inflación también. Creemos que eso puede perjudicar, digamos, por el lado del mercado interno. Y después una cuestión más conceptual, que es que tratamos de no caer en esa contradicción absoluta salarios-empleo, porque nos puede poner en un lugar perverso decir, bueno, la única forma de generar empleo sería a costa de que los trabajadores vivan peor. Entonces, si bien entendemos que hay que tener un equilibrio, que la solución, digamos, a todos los problemas de ingresos no es decretar aumentos de salarios más fuertes y ya está, pero sí que hay que tener un equilibrio de decir, bueno, no podemos bajar los salarios como única medida de política para generar empleo. Creemos que principalmente hay que apuntar a otras medidas, algunas que capaz que no tienen resultado inmediato en la generación de empleo, políticas productivas, políticas de capacitación, que son a lo que hay que apuntar para generar empleo de calidad y no, digamos, apostar a una contención de los salarios como medida de generación. Ya tenemos que cerrar. La política actual que se está aplicando, ¿ustedes ven elementos que conducen a esa dirección que tú mencionabas? Bueno, nosotros fuimos críticos con los lineamientos que hubo en la 9ª ronda, que si bien no tenemos los resultados definitivos, porque eso se va a saber en 2023 cuando termine y depende de lo que pase con la inflación en el medio, etcétera, percibíamos que los lineamientos, si bien apuntaban a una recuperación, en realidad era una recuperación de una parte que es menos de la mitad de lo que se perdió en un año. Entonces, nos parecía que se estaba haciendo, digamos, poco proclive a generar una recuperación, no decimos acelerada, sino
acorde a lo que era la recuperación del ritmo de la economía, no mucho más que eso, y que eso, digamos, genera el riesgo de que terminemos saliendo de la crisis con mayores niveles de desigualdad entre el capital y el trabajo, digamos. Si la economía se recupera al 4% y el salario se recupera al 1,6% en 2 años, parece como probable que se generen en ese lapso mayores niveles de desigualdad. Tendremos que ver qué pasa en 2023 cuando se desarrolle la 10ª ronda de Consejo de Salario y ver si ahí en un contexto económico que esperemos que sea también menos incierto, se pueden generar estrategias de recuperación del salario que sean más importantes, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con el economista Bruno Giometti, integrante del Instituto Cuesta Duarte, a propósito de este estudio sobre el impacto de la política salarial en la institucionalidad laboral y la desigualdad entre los años 2001 y 2020.